Gracias, Presidenta. Buen día a todos los compañeros de los medios, a las compañeras y compañeros legisladores, y damos la bienvenida también a representantes del colectivo Medios Libres, Prometeo Rodríguez Lucero, Ricardo Reyes Márquez, Paulina Castaña y Justín Dupuy, que no fueron invitados por la presidencia de esta comisión, sino ellos acudieron ejerciendo su derecho a participar en una audiencia que debiera ser pública y no lo es, porque para entrar a este recinto no hay condiciones, y menos en días de sesión, y no hay transmisión directa en el canal del Congreso. Hay una falla grave a cuestiones reglamentarias en esta comisión ahí, pero damos la bienvenida y buen día a todas y todos. Participo en la discusión del orden del día, haciendo una acotación, retomando algún esquema de Mariana Campos, que decía que hay fallas en 3 Fs en la discusión de esta ley, la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, y señala que esas fallas están en las fechas, en las formas en que está conduciendo el proceso, tanto público como legislativo, y en el fondo. En este momento me referiría a las 2 primeras, que son las que atañen a la propuesta del orden del día, las fechas y la forma, porque el fondo, en el momento que se haga el debate, habrá mucha tinta que correr por lo que están planteando. Pero en cuanto a la forma, desde que recibimos hace algunos días la convocatoria firmada por el área técnica de esta comisión para que se incluyera la discusión de la denominada Ley de Comunicación Social, fundamentada esta convocatoria por la resolución de la Corte, nosotros identificamos varias cuestiones de omisiones, de violación a acuerdos aprobados en órganos legislativos, incluidos el Pleno de la Cámara de Diputados, que desde luego impedirían o harían vulnerable lo que discutiéramos en los siguientes minutos, horas o semanas. Para recordarle a quien nos escucha, recibimos la resolución de la Corte, que fue tomada el 15 de noviembre del 2017, y nos da un plazo que es al culminar este periodo ordinario, el 30 de abril, para dar cumplimiento a una resolución que recayó en una queja presentada por el colectivo conocido como Artículo 19, por la omisión legislativa del Congreso respecto a la ley reglamentaria que les he comentado, cuya resolución de la Corte, desde luego, fue, como todos sabemos, en sentido positivo para los quejosos. A partir de que este Congreso, de que esta Cámara conoció de la resolución de la Corte vía la notificación, se establecieron varios acuerdos. Uno de estos fue precisamente tomado en el trabajo conjunto entre la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del Senado, en donde se acordaba que se iba a incluir este punto en la agenda legislativa del Congreso y se iba a abrir, desde ahí ya señalaba el trabajo en conferencia de las comisiones que tienen que ver con el tema en el Senado, que allá son 3, y la comisión que tiene que ver en la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Gobernación. Fue un acuerdo de ambas mesas directivas que fue violado por las 2 presidentas de las comisiones de gobernación, tanto del Senado, la senadora Cristina Díaz, y la presidencia de esta comisión, porque no hubo una materialización de ese acuerdo. Sí hubo una coordinación muy precisa, porque mientras nos convocaban aquí a revisar, a recibir un dictamen que ya discutiremos en otro momento, allá iniciaba una simulación de audiencias públicas a sabiendas que ya tenían previamente el acuerdo de que fuese
Cámara de Diputados, la Cámara iniciadora de la propuesta, del dictamen de la ley. Eso, desde luego, no solamente viola los acuerdos legislativos que se habían tomado, sino pues es un agravio a la sociedad que se le está invitando a las audiencias y a los propios diputados que nos invitaban a participar de una pantomima que carece de toda seriedad. Más aún, hubo un acuerdo, una resolución del Pleno de esta Cámara, en el mismo sentido en el que se llama en esta resolución a instalar sesiones de trabajo y señala que esas sesiones iniciarían el 20 de marzo con un informe y circulación de las iniciativas, que es para que los convocaron, para darnos una impresión de estas iniciativas. Y esa misma resolución del Pleno de la Cámara de Diputados pone como fecha, como periodo, que a más tardar el 16 de abril se analice, discuta y se vote un proyecto de decreto. Es decir, me parece que todavía hay algunos días por delante para cumplir el mandato del Pleno, de lo contrario se estaría violando, porque en este mandato del Pleno es un mandato, no es una comunicación para ver si una presidencia o una comisión la acata o no, es un mandato. También se establece que se realicen reuniones con comisiones del Senado, especialistas y organizaciones relacionadas con el tema, lo cual no ha sido cumplido. Y ni siquiera se ha cumplido que comparezcan los promoventes de las iniciativas que se han conducido y se señala el dictamen, que eran originalmente 8, pero por preclusión de 2 quedaron 6, y no se ha escuchado, no se ha convocado a las reuniones de trabajo que por reglamento se tienen que convocar para escuchar a los proponentes o promoventes, y tampoco a los que integramos esta comisión. Algunos, por cierto, hemos hecho llegar el de la voz por escrito formalmente a esta comisión, observaciones para que fueran integradas, y pues ya nos darán cuenta si corrieron la misma suerte que los promoventes de iniciativas completas, es decir, que no hayan sido consideradas. Hay, a todas luces, un proceso de consulta simulado que incumple los acuerdos que se han tomado en esta Cámara, lo que conocemos como al vaso legislativo se pretendería materializar en esta comisión, y no fuera anecdótico si no se corriera el riesgo de que fuera vulnerable jurídicamente los acuerdos que se tomaran en las siguientes horas de atender lo que está proponiendo de revisar y votar este proyecto de dictamen. Lo diré señalando y recordando a ustedes, a esta comisión, que cuando pretendimos discutir, revisar y votar la propuesta de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, la presidenta de esta comisión consideró suficiente que hubiese una violación de procedimiento porque no se había publicado previamente el proyecto, y con eso declaró que se regresaba, es decir, envió a la congeladora esta propuesta. En este momento hay acreditados más omisiones de carácter reglamentario, no solamente las de el debido proceso de información y lo que conocemos como parlamento abierto, sino violaciones de carácter reglamentario y violaciones al fondo de la resolución de la Corte. Decía que no voy a entrar a las cuestiones de fondo y solamente voy a leer la página 34, o señalar, describir la página 34 del proyecto de dictamen que se nos pone en la mesa. Después de analizar los instrumentos internacionales que hay en materia del derecho de expresión, derecho a la información, la libertad de expresión, derecho a la información,
de señalar sendos instrumentos que ha firmado el Estado mexicano y de hacer un recuento de la resolución de la Corte con toda falta de profesionalismo, con toda falta de pulcritud. Nos dice el proyecto que concluye que considera que con la expedición de esta ley se da continuidad a la certeza generación de reformas en materia electoral. Pues no sé si alguien de los que estén en esta mesa coincida con eso. Sin duda, quien realizó este esfuerzo técnico tiene totalmente fuera de foco la resolución de la Corte, que en dos tesis señala, pero en la segunda señala cuál es la materia de esta ley y excluye, desde luego, lo electoral, la Corte. Más adelante lo diré, no es el momento. En el segundo párrafo de esta misma página 34, dice que el objeto primordial de esta ley es dar a conocer a la población los avances concretos de su gobierno en el más amplio espectro, cuando la resolución orientadora de la Corte señala que tiene que ver esencialmente con la libertad de expresión y el derecho a la información, y de ahí todo lo que deriva. Pues hay fallas jurídicas graves. Una ley tiene que estar hecha con profesionalismo, un proyecto de decreto tiene que estar fundamentado, y desde luego quien realizó este proyecto carece de esa fundamentación. No mira el fondo, solamente diré que excluye esta propuesta del PRI Verde Panal, las otras propuestas que presentaron diversos grupos parlamentarios y legisladores, y se convirtió en una calca el proyecto de lo que presentaron estos tres partidos. Una calca que reproduce incluso hasta los errores ortográficos. Esa es una falta de profesionalismo que debe de mover a esta comisión a no aceptar que se discuta este tema en este momento. Decía yo, porque también lo hace vulnerable. Hay etapas jurídicas más adelante en la que pueden acudirse a estas fallas, que serían suficientes para anular que probablemente pudiera ser la intención de quien nos pone ahorita a discutir el tema, de que no se apruebe nada para continuar con reglamentación a la antigua, reglamentación ortodoxa, que la propia Corte está descalificando y desacreditando en su resolución, y precisamente por eso nos está llamando a legislar para cumplir o cubrir o subsanar esa omisión legislativa. ¿Cuál es la propuesta que hacemos? Precisamente para no meternos a un callejón sin salida, para subsanar, ir borrando los obstáculos en los que ya nos metieron por tratar aceleradamente de atender esta resolución de la Corte, que este mandato, que hay que atenderlo, pero tenemos varios días adelante para hacerlo, como lo señalaba. La propuesta es que tengamos la posibilidad de subsanar estas deficiencias de diferentes órdenes con un calendario que sugiero, que es que del 3 al 6 de abril se entreguen observaciones de los grupos parlamentarios. En tanto, el área técnica hace lo que tiene que hacer, actuar con profesionalismo e integrar los cuadros comparativos necesarios para presentar un proyecto que atienda las diferentes propuestas de ley del 3 al 6 de abril. Del 9 al 11 de abril se generen audiencias de ONGs, quienes ya conocieron los contenidos de las propuestas, con propuestas específicas de propuestas de redacción. Sabemos que hay diferentes esfuerzos en decálogo y cuestiones que señalan, pero que no se atienden al articulado que se está proponiendo, y hay que dar la oportunidad para que se hagan propuestas de ello, y estamos proponiendo que sea del 9 al 11 de abril. Del 12 al 13 de abril estamos proponiendo que se elabore el proyecto de dictamen para que podamos cumplir el mandato del Pleno, y a más tardar el día 16 de este mes se discuta y se vote. Es la propuesta y es la convicción del grupo parlamentario al que represento el que se debe dar cumplimiento a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero
no es con cualquier dictamen, no es con cualquier ley, más cuando se trata de una propuesta, esta que presenta el PRI, Verde y Nueva Alianza, de legislativa minimalista, que se va a la mínima expresión eludiendo el cumplimiento de derechos humanos y al máximo tribunal de la nación. Tenemos que cumplir este asunto. Entonces la propuesta es que se modifique la discusión para que se apruebe un calendario de la misma que subsane y que esta comisión se declare en sesión permanente para que todos los actos que sean consecuencia de este calendario sean, como deben ser los de toda la Cámara de Diputados, de carácter público. ¿Es cuánto, Presidenta? Sí. Gracias, Presidenta. Efectivamente, bueno, pues, celebro que haya acercamientos, que estemos discutiendo, que sea un tema de procedimiento para ir acercando posiciones que convengan a la nación, como señala nuestro estimado diputado en su intervención. Y por eso mismo, como tenemos que hacer lo que conviene a la nación, tenemos que ajustarnos al fundamento jurídico, no podemos hacer lo que se nos ocurra. Y la Corte, para quien leyó detenidamente la sentencia, coincidirán que no está pidiendo que legislemos lo que querramos. Sí, las normas son imperfectas, pero hay un mandato muy claro. No voy a aburrirlos leyendo las fojas de la resolución, solamente tomaré 2 o 3 conceptos centrales. La Corte señala, por ejemplo, que la gravedad de la omisión de la falta de criterios claros y objetivos de la asignación de publicidad oficial y el predictamen es una copia de esa situación señalada, es decir, preserva, el dictamen que nos está prestando es precisamente una copia de esa percepción de la Corte, porque preserva en la SEGOV facultades muy amplias para emitir lineamientos, presentando la asignación discrecional y excesiva de este concepto de gasto. Es decir, lo que está proponiendo el predictamen es prolongar el estatus que la Corte está pidiendo que se modifique en el momento actual, y eso hay que atenderlo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el fondo de la misma resolución, que incluso la Corte retoma en algunas de sus tesis, la tesis 24ª, diagonal 2018, de la 10ª época, desde luego de la primera sala de la misma, señala que el no legislar en materia de la reglamentación del párrafo octavo del 134 constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión. Está indicando cuál es una de las rutas para garantizar la libertad de expresión y no se está considerando en el proyecto de dictamen que la presidencia nos circuló. Además, dice que el no legislar favorece a los medios afines a las posiciones del gobierno y niega el acceso a los recursos públicos a los medios que son críticos con las políticas del gobierno. Y lo que se nos está proponiendo es precisamente preservar un esquema que la Corte está diciendo que no es la ruta que debemos seguir. El otro punto, en la misma tesis, decía la 24ª diagonal 2018, señala que el no legislar persuade a los medios a adoptar las posiciones del gobierno para no sufrir de asfixia financiera, entre otras cuestiones que ilustran la ruta que la Corte nos está indicando. Y decía, hay tiempo suficiente para subsanar, porque precisamente desde esta lógica no es aceptable aprobarla en términos generales, porque no obedece el fondo que la Corte está indicando que se legisle y no obedece el fondo de la reforma del 2014, porque solamente se circunscribe a una materia que es la comunicación social, cuando el artículo octavo, el noveno del 134, incluso el artículo 41, amplía la visión que es reduccionista y sigue minimalista en el proyecto de dictamen que nos está presentando. Es decir, el cuestionamiento, estimado diputado Kitt, no es en particularidades, es en el fondo de la propuesta que nos están poniendo en la mesa. Hay críticas incluso hasta del título, de los alcances del título que se le puede dar.
no estamos hablando de cuestionamientos en particular, por eso mi exposición primaria fue en el sentido de señalar los errores del procedimiento, sin meternos al fondo, que es otra cuestión, y sabemos que hay oportunidad en el proceso legislativo de hacer observaciones de este tipo. Lo que no tenemos ahorita es una pieza legislativa, un predictamen, un proyecto de dictamen que obedezca al profesionalismo que debe de guiar los trabajos de esta comisión. Para reforzar mi propuesta de que nos declaremos en sesión permanente y que pudiera atenderse el calendario que estoy poniendo en la mesa, leeré el artículo 171 del reglamento de esta Cámara, que dice en su párrafo primero: cualquier reunión podrá adquirir el carácter de permanente cuando se requiera mantener la continuidad de los trabajos. Eso va a atender lo que uno de los diputados que me antecedió señalaba, que no es al infinito. Tenemos el 16 de abril, y si, por ejemplo, en esta Cámara el diputado Ibarra, la diputada Mercedes llevan más de un año de no convocar a comisiones que la ley les mandata, pues podemos ocupar estos espacios, como la subcomisión de examen previo, que revisa los juicios políticos, podemos ocupar estos alrededor de 10, 12 días para cumplir lo que dice el reglamento. Y continúa el reglamento: la continuidad de los trabajos, garantizar los principios de suficiencia técnica, que es una de las críticas que yo hago. Es garrafal, es vergonzoso el proyecto de dictamen que lo están poniendo desde el punto de vista técnico. Leía solamente una parte, podemos tardar más tiempo en ver otras perlas, pero con eso creo que podría ser suficiente para convencernos de que es necesario revisar técnicamente el proyecto que se nos presenta. Y continúa el 171, que el carácter permanente también sirve para que se promueva el consenso, lo que preocupa al diputado Kip, que nos preocupa a todos. Y señala que el presidente de la Junta Directiva, por acuerdo de la mayoría simple, podrá declarar la reunión con el carácter permanente cuando la urgencia en el despacho de algún asunto así lo requiera. Gracias, Presidenta. Así no, Presidenta, compañeros diputados, así no se legisla, así no se responde al mandato que tenemos de la nación para procurar una ley ya por décadas esperadas. Así no, violando nuestros propios reglamentos y queriendo justificarlos con una mayoría. Puedan ganar la votación, pero yo espero ver los argumentos desde ahorita. Es lo que estamos discutiendo, argumentos, la fundamentación. Todo acto de público, y este es un órgano público, debe estar fundado y motivado. Yo he señalado eso, por eso señalo que tiene deficiencias en lo general este proyecto de decreto que están poniéndose en la mesa, y que tiene varias opciones hacia adelante, y son los riesgos que responsablemente hay que medir, más allá de la línea que reciben varios de nuestros compañeros de gobierno federal, sino en los riesgos reales, para que después no estén acusando a otros de incumplimiento. Ustedes están proponiendo una ruta equivocada y a todas luces falta de pulcritud legislativa. Les diré, por ejemplo, una ruta que pudiera pasar y que ustedes estarían responsabilizando a otras personas y que seguramente ya lo tienen calculado. En la ley de amparo señala que en el artículo 196, para cuando se cumple la ejecutoria, las resoluciones de la Corte, que estamos obligados a dar cuenta, y la Corte pone a disposición los quejosos la misma, y dice en su tercer párrafo este artículo: la ejecución se entiende por cumplida cuando no sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Entonces, hay defectos que están siendo señalados. ¿Cómo discutirlo en lo general? Porque la ley de amparo nos obliga a que se cumpla. Si no está cumplida o no está cumplida totalmente, no lo está correctamente, o se considera su imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
etcétera. Es decir, el acto que está haciendo a todas luces por los falta de fundamentación y motivación adecuada, va a ser revisable, puede ser revisable. Y seguramente ustedes quieren llegar allá porque eso significaría que continúe los lineamientos emitidos en diciembre por el secretario de Gobernación, hoy candidato al Senado del PRI, Osorio Chong, y que son los vigentes. Seguramente quieren que no proceda y que después digan, nosotros votamos. Lo que están votando es un camino empedrado, un puente roto para que no funcione hacia adelante. Y ese es el fondo que tenemos que revisar. Tenemos que revisar el fondo para que no lleven la mayoría legislativa del gobierno al Congreso a un despeñadero. Eso es lo que tiene que revisarse. Están uno de los escenarios. El otro escenario es que salgan con las suyas y proceda y lo voten con la mayoría automática aquí en la comisión, en el pleno, y lo ratifiquen en la colegisladora. Y sigamos igual, porque lo que están planteando en este proyecto de dictamen es una calca de la propuesta del PRI, que es un copy-paste de los lineamientos de gobernación. O sea, realmente no estaría cambiando nada, y eso no es legislar, no es cumplirle a la nación como quieren manifestarlo. Y así no vamos con esta propuesta. El grupo parlamentario del PRD votaría en contra de una propuesta de este tipo por las cuestiones de contenido, de procedimiento, falta de motivación, fundamentación de carácter general, y tenemos desde luego muchas observaciones puntuales que cuando haya las condiciones de discutirlas puntualmente, pues las haremos valer para que se discutan una por una. Retomamos las del colectivo Medios Libres, el decálogo y el comunicado que ha entregado también, entiendo, esta Secretaría de aquí a esta Comisión de Gobernación. Retomamos opiniones de diversos expertos y desde luego la propuesta nuestra del grupo parlamentario del PRD. E insisto, porque cuando hay la razón, que puede no tenerla, hay que discutirla y no tratar de taparla con una mayoría. Insisto en que haga uso, Presidenta, si la sensatez y la prudencia y el profesionalismo legislativo lo permiten, de su facultad para declarar en comisión permanente esta sesión. Y en primer lugar se dé paso a lo que debemos haber hecho, como lo hemos hecho en diferentes dictámenes que hemos discutido en esta comisión, a escuchar a los proponentes. Se les está dejando el derecho a ser escuchados a los proponentes de por lo menos 5 iniciativas que están aquí por analizarse, entre los que está la diputada de Morena, Norma Xóchitl Hernández Colín, que nos acompaña, el diputado José Clemente Castaneda y Verónica Delgadillo, o son integrantes del grupo parlamentario, y del grupo parlamentario del PRD, la diputada Isaura Ivanova Polpech, de Nueva Alianza, la diputada Mirna Isabel Saldívar. Hay una iniciativa del Congreso de Jalisco, ya se mencionaba la del compañero diputado de Acción Nacional Jorge Triana, que en protesta de que no se le ha escuchado como proponente, pues no acude a esta sesión. Es lo primero que tenemos que hacer antes de someter a votación cualquier proyecto de dictamen en lo general, no dejarles el derecho de ser escuchados. Y diría yo, no solamente a los proponentes, que es práctica y que yo esperaría que hubiera una argumentación de por qué en este caso tenemos que hacer una excepción. Si hemos escuchado aquí proponentes del Día del Tequila, proponentes del Día de lo que sea, pero verdaderamente cuestiones que no tienen ni siquiera un ápice de importancia, muchas de ellas, para la nación. En este caso sí, tenemos que hacer las cosas bien. Así no se puede legislar sin razones y sin argumentos. Yo lo que llamo es que escuchemos las razones y los argumentos de los proponentes, tanto los de las iniciativas presentadas
por la vía del proceso legislativo de esta Cámara, pero también, como se acordó en la conferencia para los trabajos legislativos de Cámara de Diputados y en la reunión conjunta de juntas de coordinación política de Senado y diputados, se escuche a especialistas colectivos, críticos de la propuesta que está presentando ahorita. Ese es un acuerdo, entonces tenemos todavía la posibilidad. Yo sugiero, diputados del PRI, diputado Kit, que es el proponente de la iniciativa, que se ha votado, que se inicie escuchando. Y ahí, escuchándonos bien atentamente, podemos argumentar entonces, en su momento, las objeciones que tenemos. Compartimos las del colectivo Medios Libres, compartimos desde luego en integridad la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, entre otras, que ya han puntualizado varios diputados en su turno. Sin embargo, creo que estamos todavía en el momento de atender el proceso en materia de forma general. Esa es mi propuesta, Presidenta, para que la ponga en consideración, y le llamo a que pueda declararse sesión permanente para que demos paso a un proceso adecuado. Gracias. Estamos en la parte, ya se votó el que se aprobará en lo general. Ya hice una propuesta en mi intervención anterior, pero hubo algunas alusiones a mi intervención que es importante aclarar porque tienen que ver con la aprobación en lo general. Lo que decía nuestro amigo diputado César Alejandro Domínguez, que nosotros hemos aplicado esa discusión en la Cámara, se refería al presupuesto de egresos, pues no es materia de esta comisión, el presupuesto de egresos. Sin duda así se ha trazado la discusión y se lleva al Pleno, pero nosotros sí hemos utilizado la comparecencia de los proponentes y es una práctica que hay que reconocer. Entonces yo creo que hay que mantener eso me parece. Ahora, se alude que no incluye sanciones porque sería sobre legislar, sobre regular, no recuerdo la palabra exacta que dijo el diputado. Sin embargo, esta Cámara ha legislado sanciones en leyes especiales. Recordaré solamente la Ley Federal de Delitos en materia de robo de hidrocarburos, que incluye el tipo penal y la cadena de participación de los sujetos en el delito, y participó aquí el diputado Quites. Así sí hay antecedentes, no puede ser, es una limitante de carácter general para que ese gran apartado que sigue toda la cadena en materia de publicidad gubernamental esté en esta, pero digo, es un defecto de esta propuesta que hay que atender. Decía nuestra diputada de Morena en su intervención que pues había oportunismo de otros partidos en términos de que no habían hecho propuestas sobre la ley. Pues sin duda la pretensión del revolucionario institucional era que no se legislara, pero estamos, estimada diputada, con un predictamen que tiene como base la propuesta del PRI, que fue de las últimas que se presentaron. Entonces, me parece que tampoco es procedente ese argumento, pero sí es de extrañarse, como lo señala la diputada, y comparto extrañamiento de que sea la propuesta esta de las últimas que se presenten, pero en fin. Sí tenemos tiempo suficiente para legislar, ya lo hemos abonado en diferentes intervenciones. Falta voluntad, decisión, precisión y responsabilidad. Eso es lo que esperamos que haya y que se abra en esta etapa en que vamos a discutir en lo particular y en su caso también lo general el asunto. Señalan que la Secretaría de Gobernación que lo que está haciendo es proponer las facultades que ya tiene la Secretaría de Gobernación. Es lo que decía nuestra estimada diputada que ya se fue. Pues exactamente ese es el problema. Precisamente ese es el problema, porque la Corte está mandatando a que se protejan otros bienes, como la libertad de expresión, entre otros, el derecho a estar informados, y el esquema actual no lo garantiza. El esquema concentrador, centralista, en la Secretaría de Gobernación, del padrón, los criterios, los lineamientos,
etcétera. Ese es el problema exactamente. Ahí le atinan, y que se permanezca es un defecto estructural, no es un defecto de cálculo político, de quién gobierna, es un defecto estructural, y ese es de los grandes temas que hay que corregir. Hay que garantizar la pluralidad de participación de los empresarios, pero con criterios objetivos, transparentes, atendiendo lo que dice la reforma constitucional, los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez, que en muchos casos no se cumplen, como por ejemplo en donde está proponiendo esta ley, que no haya un mecanismo de eficiencia del gasto. Dice que pueden ser los pasos públicos que ya otorgan las leyes correspondientes, la contratación por los órganos o dependencias, y incluso algunas cuestiones fiscales que maneja Hacienda, y no deja o no atiende este principio de eficiencia del gasto, en el que primero debería de ser que todo el que quiera contratar, con criterios previos, desde luego transparentes, lo haga en función de los espacios públicos que no graban el gasto, y que no haya un mecanismo diferente. Esto no está atendiendo esas cuestiones que son muy importantes, y que ayudarían a dar mayor certeza, atender la pluralidad de los medios para que no se concentren ni territorial ni en personas físicas o morales únicas, sino que atienda también lo que decían, se defiende en el fondo la libertad de expresión, y no solamente se favorezca a los amigos del príncipe, ya sea federal, local o municipal. La libertad de expresión no se cuarta, pues ya daban argumentos que sí se cuarta, es necesario establecer topes, pues luego que es necesario establecer topes. Tenemos ejemplos garrafales en el gasto público. Tan solo en el 2016, discrecionalmente, de una aprobación de este Congreso de cerca de 2,000 millones, el gobierno federal decidió que había que gastar casi 10,000 millones de pesos, en forma discrecional. Por eso es importante manejar topes y manejar esquemas de distribución que en las diferentes propuestas varían, pero hay que buscar una fórmula que evite que esto crezca tanto en el monto, como que sea por la libre, sin regulación, como se pretende también en esta ley, cuando establecen excluyentes o casos de excepción, para poder contratar más allá incluso de lo que diga el propio plan de la dependencia, más allá incluso de topes, pueden todavía las dependencias contratar. Pues eso es grave, y es grave que se mantenga no solamente las facultades de gobernación, sino las de Hacienda, para seguir manteniendo el manejo discrecional del presupuesto, pero particularmente el que nos ocupa, el de la propaganda gubernamental y el de la comunicación de los entes de gobierno. Debe de garantizarse, decía yo, las sanciones. Esas sanciones no solamente deben alcanzar a los funcionarios públicos, como ya establecen algunas, estoy convencido de que pueden ser establecidas en esta ley, sino también, como se señala en varios proyectos, a las personas físicas o morales que ejerzan gasto público o que sean contratados con gasto público, para que la tarea de fiscalización los alcance, entre otras. Y hay propuestas muy específicas, alternativas a estas cuestiones críticas. El instituto que dé forma a esto, la participación de la sociedad civil, o buscar un esquema que así lo sea, y sobre todo garantizar, decía, los 5 principios que la reforma constitucional mandata. Por eso es necesario que se discuta a fondo, y que se abra la posibilidad de poder discutir puntualmente, por lo menos una oportunidad para que todas las voces sean escuchadas, digo esto sin remarcar que nuestro voto, en los términos que está presentado el dictamen, el del Grupo Parlamentario del PRD, es en contra, y que estaremos haciendo uso de los espacios necesarios para que participe la sociedad civil y los promoventes. Es cuanto, Presidenta. Gracias.